Esta. Entonces esta correspondería a la ayudantía de Edo para el curso de análisis numérico. Una persona más. Añadir. Entonces, vamos a resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante los métodos numéricos y vamos a conocer los métodos. Estos tres métodos son importantes, porque no es más. Y para el primer ejercicio, que lo voy a hacer completo, es que dado este problema inicial, vamos a encontrar la solución aproximada para el método de Euler, con h igual 0.1. También vamos a ver el método de Taylor de orden 2, con h igual 0.1. Y vamos también a encontrar la solución aproximada para el método de Runge-Kutta, con h igual 0.1. Para el siguiente ejercicio que está aquí va a ser como más o menos algo similar, pero con el h va a cambiar, pero en sí el método es el mismo, porque aquí simplemente aquí vuelven las tablitas. No sé si alguien recuerda las tablas de Splines. Para Splines cúbicos, uno tenía que hacer como 20 de tablitas, que hay que hacer una, pero por cada método. Entonces, de partida voy a explicar lo que son los métodos primero, cómo funcionan. Los métodos, el de Euler correspondería a simplemente reemplazar esta cosa. Una función. eh, o quitar la pizarra. Ok. Ya. Entonces voy a abrir Paint. No me carga. Voy a abrir aquí. Enter. No era aquí, perdón. Ahí está, listo. Una función, esto que está aquí. Compartir. Ya, eso. Entonces, tenemos que explicar primero el método de Euler. El método de Euler consiste en simplemente que, bueno, antes de comenzar con el método de Euler voy a explicar qué es lo que vamos a hacer como método numérico. Aquí nosotros nos vamos a encontrar como una función de forma numérica que nos resuelva la ecuación diferencial. Sino lo que vamos a hacer nosotros es encontrar un conjunto de puntos tal que ese conjunto de puntos se aproxime a la solución original. ¿Se entiende, no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cómo conseguimos este conjunto de puntos? Nosotros lo vamos a hacer a través de métodos. El primer método sería Euler. Entonces, para las coordenadas de x, lo que voy a hacer es que el x sub k va a ser igual a el x sub k menos 1 más h. Y esto traducido en, bueno, y este x sub k menos 1 traducido en términos de x sub k, esto va a ser que esto va a ser x0 más k por h. ¿Ya? Entonces, este- entonces el x sub k va a corresponder simplemente al x0 más el k por h. Ojo de que el x0 va a corresponder simplemente a la parte inicial de la dedo. Por ejemplo, si yo tengo un y' igual a f de x, y, con valor inicial y en x0 igual a y0, entonces esta cosa que está acá, el x0 va a corresponder simplemente a este valor que está acá. En cambio, el i sub k
Bueno, el i sub k más 1 le vamos a poner, voy a escribirlo solamente una vez. Esto va a ser el i sub k más el h por la función f de x, que es esta que está acá. F de x sub k, i sub k. Y sería, evaluado con el x sub k, evaluado con el x sub k actual, en el que yo me muevo por la tabla, y el i sub k va a ser este mismo que está acá. Y ojo, para el I1, esto va a ser el I0 más H por el F de X0 y 0. El I0 que está acá va a corresponder a este I0 que está acá, ¿ya? Eso, eso correspondería de forma resumida al método de Euler. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una tabla con tres columnas, donde la primera va a ser el acá, donde el segundo va a ser el F, no, va a ser el X sub K, perdón, va a ser el X sub K, y después este va a ser el Y sub K. Entonces, nosotros, el K siempre va a partir del cero, ¿ya? Y yo por conveniencia nomás voy a hacer 5 iteraciones nomás, pero pueden haber más. Esto simplemente es para que no se me haga tan extenso el cálculo, ¿ya? Entonces, aquí se supone que esto va a ser el X0, el Y0, y aquí uno va a ir reemplazando con los valores que te da esto. Acá. ¿Se entiende, no? Así va funcionando el método. Sí, no, no, sí, aló. Sí, se entiende. Ya, ya, eso va a funcionar. Entonces, como primer ejercicio, vamos a primero encontrar la solución aproximada para el método de Euler. Con H, perdón, este no es, este que está aquí. Entonces vamos a encontrar la solución aproximada para el método de Euler con H igual 0.1. Como no tengo la pizarra aquí, me jode. Mm, Bueno, ahí veo cómo lo hago. Ya. Entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto. De nuevo, no guardar. Ahí está. Entonces yo tengo que el f de x, no, miedo de problema de valor inicial va a ser el i prima, igual a x raíz de i. Y el i de uno también, un problema de valor inicial va a ser el 4. Entonces, para la parte A, lo que vamos a hacer es simplemente, como ya mencioné antes, hacer el x sub k, poner el x sub k más uno como el x0 más el k más uno por el h. Y el x sub k menos, bueno, y el y sub k menos más uno va a corresponder a el i sub k más h eh, por el f de x sub k y el i sub k. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es construir una tablita donde la primera columna va a ser el número de iteraciones, partiendo del cero. La segunda tabla va a ser el valor que tome en esa iteración el x. Y el tercera tabla va a ser, y la tercera columna va a ser el valor que va a tomar y en esa iteración. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, 2, 3, 4, 5, para los valores de x sub k son independientes de i.
Sin embargo, los valores de i van a ser dependientes de x sub k, por lo que rellenar esta tablita va a ser fácil y rápido. Así que esto va a ser 1, 2, 4. Entonces, a ver, ya. Entonces, lo primero que vamos a sacar van a ser todas las iteraciones de x sub k porque son solamente dependientes de h. A ver, lo meto al tiro. H igual 0.1. Entonces, esto sería x1 va a ser x0 más 1 por el 0.1. Entonces, esto sería 1.1. Después, esto sería añadir. Después, para el x2, esto va a ser el x0 más 2 veces el h. 1 más 0.2. Sería 1.2. X0 por el x3. X0 va a ser el x0 más 3 veces es el h. H es 0.1. Entonces, esto sería el 1.3. X4, lo mismo, 1.4. El X5, lo mismo, el 1.5. Y aquí es cuando entra lo complicado, es sacar el I. Por ejemplo, para K igual 0 sería para I1 va a ser el I0 más el H por F de X sub K como I sub K. En este caso, el I sub K más 1 va a ser el I sub K más H por X sub K por la raíz de I sub K. ¿Por qué? Porque mi función esta que está acá es esta que está acá. ¿Ya? Esto me va a corresponder el f de x, y. ¿Se entiende o no? Porque ahora Sí, mismo vamos a hacer, por ejemplo, que esto va a ser 4 más 0.1 por 1 por 2. Y esto me va a dar, ¿cuánto de esto? A mí me dio 4.4. Pero puede que me haya equivocado, pero por eso pregunto. Ya. Para el i sub 2 va a corresponder a tomar este valor ahora, va a corresponder tomar este valor y reemplazarlo en el i sub k. Después el valor que me dé aquí va a corresponder también al i sub k y así hasta llegar al 5. Entonces, por ejemplo, para el i sub 2, esto va a valer 4.84, 884, perdón. El i sub, perdón, para el 3, esto va a valer 5.47. Para el 4, esto va a valer 6.18. Y para el 5, esto va a ser 7.04. Ahora, ya teniendo esta tabla rellena, para el siguiente paso que hay que hacer sería graficar esta cosa que está acá. Sería graficar ese punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Y compararlo con esta cosa que está acá, bueno, con la solución real. ¿Por qué? Porque después si uno va a encontrar la solución real de la EDO y le saca el valor y le saca bueno, como la diferencia, se le va a encontrar el valor, va a encontrar como el error de esta cosa que está aquí. ¿Se entiende, no? Porque no más pedían solamente encontrar la solución aproximada y esto. Simplemente eso, encontrar el conjunto punto.
¿Aló? Bueno, por el silencio, yo voy a asumir que se entendió. Si voy a hacer algo nuevo, no guardar. Sí, ya, ya. Ahora lo que sigue, ahora es Taylor. Taylor de orden 2. Acá para Taylor de orden 2 se sigue la misma lógica. Hay que volver a encontrar el conjunto de puntos, solamente que el ISO K se encuentra de otra forma. Paint, ¿no? Ya, entonces esto va a ser método de Taylor. El método de Taylor consiste en hacer que el X sub K sea exactamente igual a como el de Euler. Entonces esto va a ser X0 más K por H. Y el I sub K va a cambiar. El I sub K va a corresponder a el I sub K más 1. Deja. Voy a borrar el tiro para anotar solamente una vez una cosita aquí. Esto va a corresponder al I sub K más 1. Va a corresponder al I sub K más H por una función T que va a depender de la iteración, cuyos argumentos van a ser el H, el X sub K y el Y sub K. ¿Qué es T? Acá T es distinto de F. Ojo, si yo tengo, por ejemplo, el I' igual a f de x, y, y el i de x0 igual a y0, acá esto va a ser distinto al T de h, x, y. Esta función es distinta. Ahora, esta función la T es por Taylor. Entonces, el T sub K, bueno, el T sub K se calcula como para T de 1, de h, x, y. Esto corresponde a la derivada, y' en x. Y a partir de esta cosa que está aquí, el T sub K, bueno, el T sub K más 1, a ver, creo que se ve bien. Y el T sub K más 1, de los mismos argumentos, h, x, y, va a corresponder al T va a corresponder al T sub K de la iteración anterior, de los mismos argumentos, más, voy a correr esto un poquito aquí, ya, más va a ser más un h, más el h, que es esta cosa que está acá, a la k, dividido en k más 1 factorial, y esto va a ser multiplicado por la i, por la función i a la k, perdón, i a la k más 1. Este i a la k más 1 va a ser la k más unésima derivada de i con respecto a x. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se calcula Taylor o no? En sí es Sí, se hacerlo, entiende.
Sí, es hacer lo mismo que hicimos con Euler, solamente que aquí el método n sub k va a cambiar un poco. Va a hacer que el x sub k, perdón, va a hacer que la f, perdón, va a hacer que la función a la que uno itere, por ejemplo, ahora, va a variar. Va a ir variando a medida que uno va a ir iterando. ¿Se entiende, no? El número de iteraciones se saca con el h. No. ¿No? Entonces, Acá yo nomás hago 5 iteraciones porque si no se me va a hacer muy largo el cálculo. pero no hay como un... Creo que no, aquí no. No hay como un error de detención No, en esto. no, aquí uno va a tener que ir calculando el error absoluto como tal, ¿no? Claro, pero, o sea, en el certamen nos dirían como iterar tantas veces o para que el error sea tanto. Eh, no lo sé, pero lo tendría que ver, Ah, ya. lo tendría que preguntar. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? No, está, ahí está claro. Ya. Me jode que haya quitado la pizarra. Me jode mucho. Ya. Entonces, el problema consistía en que tenía el F, perdón, no, voy a escribirlo bien, perdón. Voy a hacer lo siguiente. Aquí el problema de Edo consistía que el I', que depende de X, se va a poner aquí ya que lo puse, va a ser un F de X, Y. Con F de X, Y igual a X raíz de Y. ¿Ya? Yo sé que el F de 1, que el I de 1, perdón, va a ser 4. Para el B, entonces, lo que voy a hacer es, por lo menos, hacerle perdón, por lo menos hacer por lo menos saber qué pasa con el T sub K aquí. Porque no sé si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta aquí, de que la segunda derivada después, creo que después se vuelve cero. Creo, creo que no. Entonces aquí el T sub K cada vez va a ir variando con esta función que está acá, por el I', porque el I también depende de X. Entonces, eso. Entonces esto sería el X sub K igual a X0 más K por H, y el I sub K más 1 va a ser el I sub K más H por el T de X sub K. Y que por conveniencia ahora lo voy a empezar a anotar así nomás, por T de sub K. Y el T sub K le vamos a poner que esto va a ser T sub K menos 1 más H elevado a la K menos 1 dividido en K factorial por la késima derivada de K de I con respecto a X. Y ojo, creo que he evaluado también en X sub K. ¿Ya? Aquí correspondería sacar la derivada en un punto. Ahora una observación chiquitita.
el método, ¿cómo es el polinomio de Taylor para aproximar una función? No sé si ustedes se recuerdan que un polinomio de Taylor va a corresponder a la suma del x, creo que era x menos x0, perdón, creo que era x menos x0, parece que era, menos x0, creo que era la k, por f a la k décima evaluado en x0, todo eso partido en k factorial. Creo que era eso. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy bien? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Porque creo que se ven fijando en una cosita. Como creo que este es el polinomio de Taylor, entonces fíjense bien de que esta suma que está acá va a corresponder simplemente a T sub k. Y que T sub k menos 1 va a ser como el nivel anterior a esta suma. Por ejemplo, si este k igual 3, k igual 2, va a corresponder a esto mismo, pero por lo que iba antes. Después k igual 1, entonces esto sí es el método, esto sí corresponde a un polinomio de Taylor. Eso es lo que quería que vieran, para que se den cuenta de cosas. Entonces, esto sería el k, el x sub k, el y sub k. Voy a hacer 5 iteraciones nomás. Y yo tengo que x sub 0 va a ser 1 y y sub 0 va a ser 4. Acá lo que va a pasar es que acá, por ejemplo, los valores se van a meter el 1.1, por ejemplo, el 1.2, el 1.3, el 1.4 y el 1.5, porque el h no varía en todo este en todo este ejercicio. El i sub k sí va a variar. Por ejemplo, si para Euler el primero nos tuvo que este era 4.2, entonces esto, perdón, esto va a ser 4.4, aquí va a ser 4.2, después esto va a ser 4.43 y así sucesivamente hacia abajo. ¿Se entiende, no? Sí. Ujú. ¿Podrías desarrollar el 4.2, Bueno, entonces por esto favor? sería que el I1 va a ser el I0 más el 0.1, que es lo que vale H, por el T sub 1. El T sub 1, pero el T sub 1, sí, porque creo que no partimos de 0. Va a ser el I prima va a ser como esto mismo que está acá, porque este I prima es evaluado en X0. Va a ser esto que está aquí. Entonces esto va a ser X0, por ejemplo, por la raíz de I evaluado en X0. Y evaluado en X0 es 4. Entonces esto va a ser la raíz de 4. X0 va a ser 1. Entonces esto se cancela. Se queda 1. Entonces esto va a ser 4 más 0.1 por 2. Esto va a ser 0.2. Esto me quedaría 4.2. ¿Se entiende, no? Sí, Ahí ahora está. sí. Gracias. Después, por ejemplo, para T2 va a corresponder a otra cosa aparte. Entonces ya no se puede hacer esto. Para T3 también. Y así sucesivamente.
porque ya después va a seguir la regla que está aquí. Ahora expliquemos el método de Runge-Kutta. La verdad es que este método es más largo, pero es como hacer lo mismo, pero con otra columna, pero con dos columnas más. ¿Ya? Voy a abrir uno nuevo. Entonces esto va a ser método de Runge-Kutta. Ya. Si nosotros tenemos el siguiente problema, tal que esto va a ser el y prima, va a corresponder al f de x, y. Perdón, va a corresponder al f de x, y. Yo tengo el valor inicial que y de x0 va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros pescamos esta cosa que está acá, que yo marcarla, entonces esto va a ser, esto va a corresponder a, por ejemplo, a DI. Esto sí, esto va a corresponder a la integral de I0 hasta I, del DI. Esto va a corresponder también a la integral que hay entre el x0 al x de la f de x, y. De la f de x, y de x. Desarrollando esta integral, nos quedaría que el i nos va a ser el i0 más la integral entre x0 hasta el x de f de x, y de x, de x. Ya. Entonces, ya teniendo esta cosa que está acá, nosotros podemos extrapolar de forma iterativa que el i sub k más 1 va a corresponder al i sub k, ¿cierto? Más la integral que hay desde el x sub k, perdón, no el x sub k más 1, sino desde el x sub k nomás, hasta el x sub k más 1, que va aquí arribita, de la f. Ahora, el problema está en cómo calculamos esta integral. Esta integral se calcula a través de lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Alguien se acuerda? Porque nosotros vamos ahora a usar, vamos a aproximar la integral al método de trapecio. Correo. ¿Qué pasó? Sí, ya. Eso, va a corresponder a esta integral. Ahora hay que expresarla como el método de trapecio. Entonces, voy a borrar el tiro de forma rápida. Tengo que, bueno, y sub k más 1 va a ser igual a sub k más la integral sub k x sub k más 1 de la f. Esto va a ser y de x sub k. Creo que así no es que, a ver, ahí está. Esto va a ser aquí. Ya.
Ahora lo que hay que hacer es que esta integral que está acá, que esto va a ser el de la f de x, y de x, esto se va a aproximar dependiendo del orden que estemos. Por ejemplo, para segundo orden se ocupa la regla de trapecio. Creo que ahora para el tercer orden se ocupa la de Simpson. Para, para aproximar esta integral que está acá. Esta va a corresponder a h medios de la f de x sub k, y sub k, más f de x sub k más 1, y sub k más 1. El problema que está con esto actualmente, así como está esta cosa, es que yo para poder encontrar el i sub k más 1, tengo que saber el i sub k más 1. Entonces, acá hay un problema. ¿Cómo puedo yo estimar el i sub k, el i sub k más 1 aquí para poder encontrar realmente el i sub k más 1? Es que el i sub k más 1 en sí como tal eh, los voy a tomar como distintos, ¿ya? Este i sub k más 1 va a ser distinto a este. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, hago el siguiente color, el siguiente colorario, dice que el i sub k más 1, que va a ser barra aquí, esto va a corresponder al i sub k más h por el f de x sub k, y sub k. ¿Ya? Ya con esta transformación, si yo hago esto así ahora, ya estaríamos listos. Este sería el método de Runge-Kutta, que lo voy a anotar ahora. Entonces, por lo tanto, el método de Runge-Kutta, es que el i sub k más 1 va a ser I0, I sub k, perdón, más h, perdón, más h medios, por la f de x sub k, y sub k, más f de x sub k más 1, el i sub k más 1, pero en barra. Ahora, les voy a hacerles la siguiente pregunta. El i sub k más 1 en barra, ¿no le recuerda algún método similar o no? Que vimos antes. Es el de Euler, así es. Este correspondería al método de Euler, porque tiene la misma estructura. Entonces, aquí lo que hay que hacer es encontrar aquí lo que vamos a hacer para Runge-Kutta va a ser aplicar tanto Euler como la cosa fea que está acá, como trapecio, al tiro. Eso correspondería a Runge-Kutta de orden 2. Para orden 3, lo único lo que va a variar es que la integral se va a expresar de otra forma, simplemente. Eso, ¿se entiende o no? ¿Por qué se hizo toda esta cosa que se hizo? Ya, la raja. Eh, Voy a hacer el archivo nuevo, no guardar. Entonces, yo tengo que mi edo va a corresponder al i', voy a ponerle igual a x raíz de i. Y el i de 1 es igual a 4.
Ahí está, y de 1 igual 4. La C, entonces, yo sé que el H va a ser constante, esto va a ser 0.1. El X sub K no varía, esto va a ser X0 más K por H. Siempre va a ser esta cosa que está acá, siempre. Y el I sub K, el I barra, perdón, el I sub K más 1 barra, va a corresponder al método de Euler. Esto va a ser I sub K más H por la F. Y el I sub K más 1 real, esto va a corresponder a al I sub K más H medios de la F evaluado en X sub K más X sub K con Y sub K más la F evaluado en X sub K más 1. Como yo les digo anteriormente, el X sub K y el X sub K más 1 van a ser independientes de I sub K, de I sub K más 1, por lo que esto no habría problemas con esto, ¿ya? Entonces, como primer paso siempre va a ser calcular todos los I sub K, coma el I sub K más 1 barra. A ver, esta cosa me está molestando. Barra. Entonces, lo que hay que hacer ahora va a ser anotar la misma tablita, el X sub K, el K, perdón, el X sub K, el Y sub K. Sin embargo, ahora le vamos a añadir dos nuevas columnas, donde la primera columna va a ser el I barra, y sub K más 1 barra, y el segundo va a ser el I sub K más 1. Ahora esto va a corresponder, por ejemplo, al 0, 1, 2, 3. Lo voy a poner de 3 iteraciones nomás, para que no se compliquen tanto los cálculos. Y el X sub K va a ser bueno, el X0 va a ser el 1 y el Y sub 0 va a ser el 4. El I barra de 1 te va a corresponder a 4.2, reemplazando acá. Para que vean el desarrollo, lo voy a hacer. Esto va a ser I sub K, esto va a ser I0, esto va a ser 4 más H, 0.1 por el F, que esto va a ser el X raíz de I. Esto va a ser 1 por la raíz de 4. Esto va a ser simplemente 4.2. Después, para el I sub K más 1, voy a tomar, por ejemplo, el 4 más H medios, entonces 0.05 por el F de X sub K como Y sub K va a ser 1 por raíz de 4. Entonces esto va a ser 1 por raíz de 4. Y esto le voy a sumar el F de X sub K más 1 y el Y sub K más 1. El X sub K más 1, esto va a ser el 1.1, 1.2, 1.3. Y el X sub K más 1 va a ser simplemente 1.1. Entonces aquí se va a meter el 9.1 y lo voy a multiplicar por la raíz de 4.2. ¿Se entiende o no? Y ahora si yo resuelvo esta cosa, después va a pasar tanto acá como acá.
¿Se entiende lo que se quiere hacer o no? ¿Aló? ¿No? ¿Nadie? Sí, 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 se se entiende. entiende. Ya, la raja. Entonces, todo desarrollando esto que está acá, yo voy a borrar esto aquí. Esto va a ser 4.2, la red de esto va a ser un número feo, y esto va a ser 2. Entonces esto va a ser 0,5 por todo lo que está acá, y yo le sumo 4, esto va a ser algo aproximado a 4.2, y esto va a ser 4.212, 4.21. Sí, pasó eso. Apenas hubo movimiento, pero yo estoy como redondeando para que no me quede un número super feo. Esto va a pasar a 4.21. Luego, después se toma el I barra, se va a tomar a partir del 4.21 y no a partir del 4.2. ¿Ya? Entonces, para el I barra, aquí va a ser I barra en 2, va a ser el I barra en 1, el I de 1 que hace 4.21 más H por lo que está acá. Y esto va a corresponder a 4.43. ¿Ya? El I sub k más 1 va a corresponder a hacer lo mismo que está acá. Va a ser 4.21 más 0.5, perdón, 0.05 por lo que está acá. Por el 1.1 por la raíz de 4.21 más el 1.2 por la raíz de 4.43. Entonces esto va a ser, no se asusten, 4.45. Y después, y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya, la raja. No sé no sé si se dieron cuenta, pero cada vez que yo, por ejemplo, yo del I barra, perdón, yo sacaba el X sub más 1 del I barra, me dan como números similares. Esto es así porque lo que hace Runge-Kutta es como arreglar un poco el método de Euler, simplemente. Y lo hace como súper, y saca como valores súper aproximados, como entre sí. Por ejemplo, entre este con este, la diferencia es súper chica, la diferencia entre este con este es súper chica. Y después la diferencia entre este con este también va a ser súper chica y así eso sucesivamente. Al error, por ejemplo, del 0.01. 0.01 más o menos, va a variar. ¿Se entiende, no? Ya, sí se entiende. Entonces, por lo tanto, voy a ponerle no guardar. Y yo haría esta que está acá, pero por tiempo no lo voy a hacer. Se los voy a dejar para que ejerciten en su casa esto. Bueno, ejerciten después o cuando puedan este ejercicio. Y este lo voy a tratar de hacer, pero el problema que está acá es que no tengo todo el desarrollo hecho, así que si me equivoco en una cosa, perdón, ¿ya? Sin embargo, esta cosa que está acá también se aplica para el método para lo que vimos recién, ¿ya? Ya. Acá, como yo les digo, nos vamos a encontrar lo que son, eh, por ejemplo, acá no vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, la función en sí, sino vamos a encontrar lo que es un conjunto de puntos, tal que esta cosa se cumpla. Ah, y también se me olvidó mencionar que si del conjunto de puntos uno quiere evaluar
Lo que pasa, por ejemplo, entre 1.1 y 1.2 acá, y uno quiere evaluar, por ejemplo, lo que pasa en 1.18, lo que va a hacer lamentablemente es interpolar, sacar el polinomio de interpolación del conjunto de puntos que esto saco. Acá también, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es descomponer la ecuación diferencial ordinaria en un sistema. ¿Cómo se hace eso? Sencillo, Disculpa, ¿sí? que se ve solo el paint en blanco. Ah, perdón. No me fijé. Ahora sí. Por lo que Gracias. decía, si yo quiero, por ejemplo, encontrar lo que pasa entre 1.1, por ejemplo, y 1.2, y en este caso hay que sacar un polinomio de interpolación. Acá, en este ejercicio que está acá, es una EDO de orden 2, y lo que hay que hacer es hacerle como una especie de transformación para que esta EDO de orden 2 se transforme en un sistema de ecuaciones de orden 1. ¿Ya? Yo voy a hacer este ejercicio, pero hasta cierto punto porque no lo hice completo por tiempo, no. ¿Ya? Espero que me tengan paciencia con eso. Entonces, el f de x va a ser el i prima menos i prima menos i, todo va a corresponder a 2t. Yo tengo que el i de 0 va a ser 1, y el i prima en 1 va a ser igual a 2. Perdón, va a ser igual a 2. Entonces, dado f que va a depender tanto de t como de i prima, como de i prima prima, hasta la enésima derivada, esto en sí, bueno, hasta la décima derivada evalúa en cero. Lo que nosotros vamos a hacer es que a partir de esta relación que está acá, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Esto va a ser el i sub 1, va a corresponder a la derivada de i prima. El i sub 2 va a corresponder a la segunda derivada, el i prima prima. Así hasta llegar al i sub k. Esto va a ser la décima derivada de i. Bueno, esto es una implica por si acaso. Luego de esto también, entonces por lo tanto, esto también implica que esto va a corresponder al siguiente sistema de ecuaciones que está acá. Esto va a ser el f del x, perdón, del t, el i1, hasta el ik va a ser 0. El i1 va a corresponder se va a igualar a i prima, como se mencionó acá arriba, pero el i2 va a corresponder a la derivada de i1, así sucesivamente. El i3 va a corresponder a la derivada de i2, hasta que llegamos a la conclusión de que el i sub k va a corresponder a la derivada de i sub k menos 1. ¿Se entiende la descomposición o no? Acá ya armamos un sistema de ecuaciones perdón, de grado 1. Perdón, sí, sí, un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1.
Porque acá solamente tenemos primeras derivadas y no tenemos derivadas de orden 2, derivadas de orden 3. Para este caso particular, lo que pasa es que, bueno, siguiendo esta misma lógica que está acá, lo que va a pasar acá es que si yo, por ejemplo, hago que y' sea igual a i1, yo tengo que el i1', bueno, el i1, el i2, perdón, va a ser i', pero yo a partir de esta ecuación que está acá, si la despejo, veo que i', va a ser igual a i', más i más 2t. Ahora, por ejemplo, si yo hago este cambio de variables, que i' sea igual a i1 y que i2 sea igual a i', entonces también esto también puede ser equivalente a i1', por ejemplo. El i', va a corresponder al i1', por lo tanto, esto va a ser la derivada de i1. Esto va a ser la i1 más i más 2t. Y también lo que va a pasar aquí es que el i', que va a ser esta cosa que está acá, va a corresponder a i1. Solamente eso. Y este sería el sistema de ecuaciones de dedos de orden 1. Porque si se fijan en cada ecuación que tenemos acá, solamente tenemos derivadas de orden 1 y no derivadas superiores. ¿Se entiende, no? Ya. Ahora, ¿por qué se hace esta descomposición? Porque después de esto, esta cosa se va a comportar de forma matricial. Entonces, déjenme borrar esto que está acá. Eh, Voy a guardar. Entonces, habíamos quedado que el i1' va a corresponder a i1 más i más 2t. Y el i' va a corresponder a i1. Ya teniendo ese sistema de ecuaciones, nosotros este sistema lo podemos escribir de forma matricial, donde de esta forma, el i grande prima va a corresponder a un f que va a depender de t, i. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero hacer o no? Donde el i' va a ser simplemente el i1' y el i', y el f de t, i, mm, ahí, va a corresponder a lo que me dé bueno, esta parte que está acá, que va a ser como una matriz también. I1 más I más 2t y 1. Ahora, ahora, falta ver el tema del cambio de variables. Nosotros tenemos que el x0, vamos a tomar, esto va a ser simplemente lo que me dé en 0, en 0, 1, y el i0 también va a ser lo que me dé en 1, 2. Ahora, si yo escribo esta cosa de forma normal, entonces esto me va a quedar el i' grande va a ser igual al f de x, y, o el f de t, y, que es lo mismo. Y yo tengo que el i evaluado en x0 va a ser el i0.
¿A qué le recuerda esto? A un problema de valor inicial. Como es un problema de valor inicial, simplemente podemos aplicar todos los métodos que se aplicaban de forma anterior, perdón, que hemos visto por el primer ejercicio. ¿Se entiende o no? Ya a partir de esa cosa, ya esto correspondería a un problema de valor inicial y podemos aplicar lo que es, por ejemplo, lo que es el método de Euler para esta cosa que está acá. Solamente que en vez de aplicar a una expresión normalita, lo vamos a aplicar a unos vectores. En este caso son vectores columnas. ¿Se entendió el cambio y cómo funcionan las cosas, no? Sí, sí. Bueno, yo cacho que estaríamos listos con ahora. Porque ahora ya correspondería simplemente por ejemplo, a hacer Euler, por ejemplo, hacer que entonces que sea el I0 más H por el f de x0 como I0, para el I1. Después sería así, entonces, sucesivamente. Pero ahora ya correspondería ya matrices. Eso. Yo creo que los puedo liberar ahora. Total, o quieren resolver consultas de todo tipo. No, quedó todo claro. Ya, qué bueno. Entonces, nos vemos la próxima semana para la siguiente parte, pero para la ayudantía que es el certamen. Y eso, al tiro subo el video, yo cacho que durante el fin de semana le subiré como el resumen. ¿Ya? Ya, chao. Eso, nos vemos. Cuídense. Yo voy a dejar de grabar.